Hola compañeros, mi nombre es Ángel David Reyes Hernández y les voy a explicar el tema de canales de drenaje en las carreteras. Los canales son excavaciones ejecutadas a cielo abierto, generalmente revestidos de distintos materiales, con el objeto de formar la sección de cauces artificiales o para la rectificación de cauces naturales, que captan los escurrimientos y desalojan el agua hacia las alcantarillas, una cañada inmediata o a una parte baja del terreno, generalmente a un sitio donde no haga daño la carretera, ya que ese es su principal objetivo. Se construyen adyacentes a los hombros de la corona, en uno o en algunos casos en ambos lados. Se clasifican de acuerdo al tipo de material de su revestimiento. Cada uno de los tipos está regida mediante una norma que establece los criterios para su construcción. Para no hacer más larga la exposición, les adjunté el link de cada norma para que la puedan buscar y puedan revisar bien las características que establece. El revestimiento con mampostería o suelo cemento es el primero. Después tenemos el revestimiento con concreto hidráulico, que el concreto hidráulico es una mezcla de cemento Portland con agregados pétreos, agua y aditivos para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y resistente. También tenemos el revestimiento con concreto lanzado, que el concreto lanzado es una mezcla de cemento Portland, agregados pétreos, agua, aditivos y en algunos casos fibras, que mediante la fuerza controlada de aire a presión a través de una boquilla proyecta sobre una superficie dicha mezcla. El revestimiento con concreto asfáltico se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado en la Secretaría. El tipo de mezcla asfáltica y su espesor dependen de lo que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría. El revestimiento con especies vegetales y el revestimiento con mallas vegetables o geosintéticas son unos casos muy poco comunes, pero los establece la norma y en algunos casos pueden presentarse. El canal es generalmente de forma trapezoidal y sus componentes son la base y los taludes. Los factores y criterios para la aceptación de los trabajos es que la ubicación, el alineamiento, la sección y niveles de excavación sean los establecidos en el proyecto o que apruebe la Secretaría. Que el fondo de la excavación esté libre de materiales sueltos, inestables o material vegetal, y que el fondo de la excavación esté afinado, si así lo establece la Secretaría o el proyecto, y que la disposición de los residuos de la excavación se haya realizado en la forma y sitios indicados en el proyecto. Los materiales deben de cumplir con las calidades que especifica la norma. La calidad del revestimiento se revisa conforme al tipo de revestimiento que se haya elegido. Es decir, si se escogió un tipo de revestimiento de concreto lanzado, debe de cumplir la calidad que establece la norma, su norma correspondiente, y que la sección y niveles de revestimiento sean los establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. El proceso constructivo inicia con los preliminares, que es el desmonte, que es la remoción de la vegetación existente en la zona del canal, la delimitación de la zona de excavación, que se realizará mediante estacas, y el despalme, que es la remoción del material orgánico superficial del terreno. Posteriormente a ello se realiza el desvío de corrientes, que se llevará a cabo para evitar que el agua afecte a los trabajos de excavación. Y la excavación se ejecutará de aguas abajo hacia aguas arriba, de tal manera que se permita el drenaje natural de la misma. Esto efectuando todas las obras auxiliares necesarias para realizar, dentro de los límites económicos, una excavación en seco. En el caso de que para ejecutar la excavación se requiera el uso de explosivos y artificios, es responsabilidad del contratista
obtener los permisos para su adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y su utilización conforme a los requerimientos que establece la SEDENA. Cuando se autorice el uso de explosivos, se evitará aflojar el material más allá de los límites establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. En el caso de que no sea necesario el uso de explosivos, la excavación se realizará mediante el equipo siguiente, que es la barrenadora, tractores sobre orugas, motoescrepas, cargadores frontales, que dichos equipos tienen que ser los adecuados para obtener la calidad especificada en el proyecto y tienen que ser mantenidos en óptimas condiciones durante su operación en el tiempo de la obra. Y estos equipos tienen que ser operados por personal capacitado. El material suelto o inestable, así como toda la materia vegetal, se removerá para asegurar la estabilidad de la excavación y preservar las secciones que indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Cuando el material se deposite lateralmente, se dejará una berma entre la excavación y el depósito, que en ningún caso debe ser menor a 1 metro. Todo el material producto de la excavación que no vaya a ser utilizado se tiene que depositar en el banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Una vez terminada la excavación, se procede a realizar el afinamiento de los taludes y el fondo del canal, de acuerdo a las secciones establecidas en el proyecto y a la pendiente. Después se realizarán las operaciones de limpieza para asegurar que la superficie a revestir esté libre de materiales extraños. Todo esto debe de llevarse de tal manera que la superficie por revestir no se afloje, agriete o fragmente. Antes de realizar el revestimiento se debe de asegurar que la superficie a revestir esté debidamente compactada al grado establecido en el proyecto, sin material flojo, exenta de materias extrañas y rellenas todas las oquedades productos de la excavación. Una vez asegurado esto, procedemos a realizar el revestimiento de acuerdo al tipo de material elegido, de los cuales ya mencionamos anteriormente. El revestimiento es el recubrimiento que tiene como objetivo proteger la superficie del canal contra la erosión. En el caso de revestimientos de concreto hidráulico o concreto lanzado, la superficie por recubrir se mantendrá húmeda desde el momento que se termine la limpieza hasta la colocación del concreto. Esto es necesario porque, de no ser así, cuando se coloque el concreto, la superficie por revestir absorberá parte del agua del concreto y esto afectará a sus características de resistencia y perderá calidad. El equipo que se utilice para el revestimiento será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto y los materiales que se utilicen deben de cumplir con los requerimientos establecidos en las normas, y el transporte y almacenamiento de los materiales que se usarán es responsabilidad del contratista de obra y debe de realizarse de forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. Para realizar la cuantificación en el volumen de excavación depende de las dimensiones que establece el proyecto, y dicha área de la sección transversal se multiplicará por la longitud del canal para obtener los metros cúbicos de excavación que debemos de llevar a cabo. Después debemos de realizar el acarreo del material producto de la excavación. En este caso, como en el canal no se lleva a cabo el relleno, se acarreará todo el producto de la excavación. El revestimiento dependerá del tipo de material que usaremos. Por ejemplo, en el caso de mampostería, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de mampostería. Es parecido a lo de la excavación, ya que se sacará el área de la sección transversal y se multiplicará por la longitud del canal. Y el revestimiento de concreto hidráulico y concreto lanzado también tomarán como medida el metro cúbico.
El revestimiento de concreto asfáltico también tomará como medida el metro cúbico de concreto asfáltico terminado. En el caso del revestimiento con especies vegetales y el revestimiento con mallas vegetales o geosintéticas, se medirán por metro cuadrado. Los generadores, para comenzar, debemos de analizar el desmonte y el despalme, que es por metro cuadrado, ya que tenemos que analizar toda la superficie que se va a desmontar y a despalmar en metros cuadrados. Posteriormente a ello, la excavación del canal se realizará en metros cúbicos, ya que depende de la sección transversal y la longitud del canal. La carga y descarga del material producto de la excavación debe de tomar en cuenta los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas de los materiales de la excavación. El afinamiento se realizará dependiendo al tipo o a las dimensiones de la excavación, y el revestimiento se realizará dependiendo del tipo de material elegido, que generalmente es de concreto hidráulico o concreto lanzado, y se generará en metros cúbicos dependiendo de la sección, del área de la sección transversal por la longitud de dicho canal. Y esto es a grandes rasgos cómo se hace la cuantificación y generadores de un canal de drenaje en las carreteras. Y esto ha sido todo por mi parte, compañeros. Gracias por su atención.